Nuevamente, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a los hermanos de la plataforma. Damos la bienvenida. Hoy queremos continuar, hermanos, hablando sobre lo que hemos venido trabajando como iglesia y como personas, que es. Les voy a hacer una pregunta. Como iglesia y como personas, como creyentes, ¿cuál es nuestra prioridad y cuál es nuestra necesidad que hemos venido orando y trabajando desde hace varios meses? ¿De acuerdo? ¿Por qué estás orando tú? ¿Por qué estamos orando como iglesia? Exactamente, ¿no? Por un despertar espiritual. Eso es lo que hemos venido nosotros orando, trabajando, pidiendo a Dios que nos despierte, que nos levante de ese sueño en que nosotros permanecemos. Y hoy vamos a estar hablando sobre la oración del rey Ezequías. Todos sabemos, hermanos, que nuestra prioridad y la gran necesidad que tiene la iglesia de hoy, no solamente estoy hablando de mi lugar seguro, estoy hablando de la iglesia universal, porque necesitamos, hermanos, como iglesia, como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos que nos llamamos a ser, necesitamos trabajar y comenzar, seguir orando y orando por un crecimiento espiritual, por una madurez espiritual. Ahora, ustedes me preguntarán, pero pastor, ¿por qué tanto insistir en el crecimiento espiritual y la madurez espiritual? Hermanos, porque la madurez espiritual nos conduce a nosotros a tener una mejor relación con Dios y su Jesucristo. Cuando tú eres espiritualmente maduro, sientes la necesidad de tener una relación más íntima, más personal con nuestro Señor Jesucristo y con Dios. Nos lleva, hermanos, a vivir una vida en santidad. Nos lleva el crecimiento espiritual nos lleva a ser agradecidos con Dios, a permanecer en agradecimiento con Dios, a tener hambre y sed de su palabra. La madurez espiritual nos lleva a la gran necesidad de permanecer en oración, porque nosotros ya comenzamos a entender que la oración para nosotros, hermanos, es como el oxígeno, como la palabra, el oxígeno para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, el crecimiento espiritual nos lleva a un mejor conocimiento del Evangelio y de la voluntad de Dios. Y ahí no para. Nos lleva a conocer nuestra gran necesidad y nuestra dependencia de Dios en nuestra vida. Hermanos, el crecimiento espiritual nos lleva a tener un mejor discernimiento. Y esto es muy importante hoy en día, ¿para qué? Para no desviarnos del camino en el que el Señor nos ha trazado. Así como nos dice 1 Timoteo 4, 1, 2. Dice en la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Entonces, hermanos, vemos que la madurez espiritual, el crecimiento espiritual es muy necesario para nuestra vida, para ser como creyentes, como verdaderamente cristianos. Y esto es lo que nosotros venido hablando, y hemos venido insistiendo, y hemos venido orando para que el Señor conceda esa petición que tenemos nosotros, porque necesitamos, hermanos, urgentemente un despertar espiritual. Necesitamos urgentemente, como iglesia, como personas, como individuos, como creyentes, como cristianos, como lo que tú quieras llamarte, necesitamos urgentemente un verdadero despertar espiritual y una madurez espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a entender, a vivir y verdaderamente a tener una relación con el Señor. Pero para que esto suceda, hemos dicho siempre, necesitamos hacer muchos cambios en nuestra vida personal y sobre todo en nuestra vida como creyentes. No podemos seguir llamándonos cristianos y creyentes, hijos de Dios, y seguir andando como estamos andando. Yo no puedo decir, yo soy cristiano y andar con un pie en el mundo y otro pie en la vida cristiana. O eres o no eres. Entonces necesitamos, hermanos, como creyentes, necesitamos como iglesia, tratar, ¿verdad? O sea, hacer un verdadero cambio en nuestra vida y sobre todo, hermanos, en nuestra vida como cristianos. Ahora, tengamos en cuenta el mensaje de la iglesia de Éfesos. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 2, 4, 5. Dice el Señor, pero tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieras arrepentido. Entonces, hermanos, en otras palabras, lo que estamos hablando y estamos diciendo, lo que hemos querido tratar de que la iglesia entienda y que nosotros coloquemos en nuestra práctica vida, es que necesitamos un nacimiento nuevo, necesitamos nacer de nuevo, porque no podemos seguir viviendo una vida de religiosidad, no vamos a seguir viviendo en la vida que llevamos de religiosidad. Necesitamos comenzar a vivir una verdadera relación íntima y personal con Dios. Necesitamos comenzar a vivir una verdadera vida como cristianos. Ustedes recuerdan, amados hermanos, las semanas anteriores y desde prácticamente el comienzo del año, hemos venido hablando, hemos venido orando e insistiendo que necesitamos despertarnos, no vamos a seguir así, que necesitamos despertarnos. Y en las últimas semanas hemos venido hablando sobre nuestro verdadero estado espiritual. Vimos la pregunta que el Señor le hizo a Adán en Génesis 3:9 y que hoy nos hace a nosotros, a ti y a mí, que dice, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estás tú? Esa vez el Señor nos hablaba, nos preguntaba, ¿dónde estás tú? En la tierra, en el cielo, en el espíritu, en la carne, ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos en lo espiritual, en lo material, en lo carnal? ¿Dónde estamos nosotros? En la enseñanza que la semana pasada trajo la pastora Sandra, el Señor nos exhortó a todos y a cada uno a revisar nuestro corazón para saber en qué clase de tierra estaba cayendo la semilla y qué clase de fruto estaba generando, ¿verdad? Y hace 2 semanas estuvimos compartiendo sobre la oración de Josafat y concluimos que necesitamos nosotros verdaderamente renovar o cambiar aún nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones parecen más un rosario por la repetidera y repetidera de las palabras que una oración. Nuestras oraciones parecen más bien oraciones huecas, sin sentido, compuestas y adornadas de palabrerías rebuscadas. Hermanos, son oraciones de reclamo, oraciones de queja, inconformidad, oraciones de exigencia, oraciones enfocadas más en el yo, en el problema, que en Dios. Nos enfocamos más en las oraciones que, Señor, mira yo qué es lo que estoy pasando, estoy sufriendo, no, y no nos enfocamos verdaderamente en Él. No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en Él. ¿Quién es Él? Y hoy, hermanos, vamos a estar estudiando otra oración que nos va a enseñar muchas cosas importantes. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos en práctica, para que renovemos nuestra oración. Todos sabemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos la oración modelo que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que este Padre Nuestro es para que entendamos nosotros el modelo, para que entendamos cómo debe estar compuesta la oración y cómo debe estar dirigida la oración, una oración a nuestro Padre, pero no es para que nosotros lo repitamos y lo repitamos. En la Biblia también encontramos variedad de oraciones que sería bueno que nosotros las miráramos, las estudiáramos, pudiéramos buscarlas y miráramos, hermanos, estudiáramos y podemos sacar nosotros el tiempo para que nosotros viéramos y sacáramos conclusiones con respecto a nuestras oraciones en el presente. Miremos cómo oraban los hombres del pasado y las mujeres del pasado. Miremos cómo oraban aquellos que movieron montañas, aquellos que levantaron muertos. Miremos cómo oraban los hombres y mujeres que andaron al servicio del Señor y que su palabra daba resultado. Y miremos esas oraciones y comparemos con las de nosotros hoy en día. ¿Por qué muchas veces el Señor no nos contesta nuestras oraciones? Porque muchas veces las oraciones como que no pasan del techo. Entonces, hermanos, miremos la palabra de Dios que ella nos enseña, nos exhorta y nos instruye. Miremoslas, comparémoslas y miremos como dice el apóstol Pablo, saquemos todo lo bueno que hay en ella para colocarlo en práctica en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico del siglo VIII, el siglo VIII antes de Cristo, que a la edad de 25 años comenzó a reinar en Jerusalén y su reino duró 29 años. Este personaje bíblico no solamente es conocido por su buen reinado que ejerció, sino también por cómo Dios prolongó su vida tras una grave enfermedad.
Yo me imagino que ya todos ustedes saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Iglesia. Iglesia, ¿dónde está la palabra de Dios? La que guardamos en nuestro corazón, que sale en el momento que analizamos. Este personaje bíblico, repito, es del siglo VIII antes de Cristo y es un personaje que a los 25 años empezó a reinar y su reinado duró 29 años y fue un reinado que no solamente se sobresalió por lo militar, bélico, la nación, sino por lo espiritual, por lo que él hizo, el llamado del Señor. Y aparte de eso, vemos que ese personaje bíblico sobresale en toda la enseñanza porque él oró a Dios y Dios le prolongó su vida, le prolongó 15 años de vida más. Iglesia, ¿de quién estamos hablando? De Ezequías, el rey Ezequías. Estamos hablando del rey Ezequías. Esto que estoy haciendo, hermanos, no es por incomodarlos, sino porque nosotros necesitamos saber la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, que salga la palabra de Dios. No solamente leerla 2, 3 versículos y salga, no. Necesitamos entenderla, leerla, estudiarla, colocarla en práctica en nuestra vida. Entonces, hermanos, ya que sabemos que vamos a hablar del rey Ezequías, vayamos al libro de Segunda Reyes, capítulo 20. Y ahí nos narra la enfermedad del rey Ezequías, pero acompáñenme a los 3 primeros versículos que nos dice de la siguiente manera. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí podemos ver, hermanos, que no solamente fue una oración de 3 horas de palabrerías y palabrerías y palabrerías. Dice lo que él en su corazón, pero acaba este versículo diciendo: y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, muchas veces vale más la imagen que mis palabras. Muchas veces vale más el sentimiento con que tú estés orando que la expresión que tengas en tu boca. Y muchas veces nosotros salimos a orar y empezamos a buscar y a decir y damos vueltas por entre las matas y por allá y por acá y no vamos a lo que vamos. Pero vemos que no es una oración de 3 horas, ni una oración de 9 horas, simplemente él abrió su corazón, derramó su corazón, y lo importante es que dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora, acá encontramos 3 personajes. El primer personaje, y el más importante, es Jehová, que es el emisor, el que envía el mensaje. El segundo personaje es Isaías, es el mensajero o el profeta. Y en tercer lugar encontramos el receptor, que es el rey Ezequías, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice Jehová. Primero que todo vamos a ver, hermanos, y entender que Ezequías conocía muy bien quién era Jehová. Ezequías creía fielmente a Jehová, porque él vivía en comunicación, él tenía una comunión con Jehová, él sabía y dependía de Jehová. Ezequías sabía quién era Isaías, sabía que Isaías era un enviado de Jehová, porque anteriormente, si tú vas a ver otros capítulos anteriores, vemos que Ezequías ya había recibido dirección del Señor a través del profeta en unos momentos cruciales cuando iba a ser invadido por el de Asiria, ¿verdad? Entonces, en esta oración nos trae muchas, pero muchas enseñanzas, hermanos. No solamente de la oración, sino de nuestra vida, de lo que tenemos que hacer. O sea, la palabra de Dios es tan rica, tan deliciosa, hermanos, que es infinita y no podemos nosotros sacar, decir: no, es que el Señor no. Hay cantidad de enseñanzas que no nos caben aún nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Entonces, primero que todo, no todos tenemos el privilegio que el Señor nos envía a un profeta para decirnos: ordena tu casa porque vas a morir, ¿verdad?
Ojalá tengamos el privilegio, ¿no? Que el Señor nos dijera, pastor, ordene su casa porque el 8 va a morir, ¿verdad? Pero no todos tenemos el privilegio. No todos tenemos el privilegio que el Señor dio a Ezequías al decirle, ordena tu casa porque vas a morir. Pero esto estamos hablando, hermanos, es un llamado de atención a que revisemos cómo está el orden de nuestra casa, cómo está el orden de nuestra vida, cómo está nuestro matrimonio, y que comencemos a colocar todo en orden porque en cualquier momento vamos a morir. No se trata de que va a morir primero el que tiene 100 años, 80, no. En este momento está viendo que están muriendo gente aún que ni siquiera han comenzado a vivir. Entonces, es un llamado de atención para ti y para mí y para la iglesia, para que nosotros miremos cómo está nuestra vida, cómo está el orden de nuestra vida, de nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual. Yo te pregunto, si tú te mueres hoy, ¿cómo están tus finanzas? Si tú te mueres hoy, ¿cómo queda tu cónyuge, tus hijos? Hermanos, necesitamos tener todo en orden. Estamos hablando de lo material, de lo físico. Necesitamos elaborar un testamento que nuestras familias estén y queden enteradas de todo. ¿Para qué? Para que no dejarles problemas. Porque aparte del dolor y la tristeza, la partida del ser querido les deja una cantidad de problemas y problemas y problemas. Ahora, no necesitamos tener millones y millones para hacer un testamento, mucha gente cree. No, el testamento lo puede hacer simplemente con lo que tenemos. Hermanos, yo quiero contarles algo en lo personal. Esta semana con mi esposa, como el día martes más o menos, tuvimos una conversación y dijimos, esta conversación deberían tener los matrimonios y las parejas y las familias. Estuvimos conversando y pensando, el Señor nos trajo a la conversación pensando si de aquí a mañana faltara uno de los dos. Porque es que no estamos exentos, puede faltar ella, puede faltar yo, o lo que sea. Y hablábamos y comentábamos, dijimos, no, si llegara a faltar algunos dos, necesitamos vivir el luto porque es natural, la tristeza, porque se partió ser querido. Pero no podemos quedarnos ahí en el dolor y la tristeza, sino que nosotros debemos de levantarnos y tomar acción. Hablamos con mi esposa, en el caso que falte el de las dos, necesitamos saber qué hacemos con la casa, porque es una casa muy grande y nos va a quedar solamente grande, o sea, inclusive va a ser entre uno solo. ¿Qué hacemos con la casa? ¿La vendemos, la rentamos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para nuestros hijos? No, para un apartamento, sí. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hablar como pareja, como matrimonio, porque es que ordena tu casa porque vas a morir. Hablamos, tenemos 2 carros, el día que falten tú y yo, tenemos que salir de un carro, pero no podemos salir del carro por salir, no, el carro tiene un valor. Y para que no se vengan a aprovechar del que queda el carro, si no dan lo que vale, pues hacerlo con calma. Hay muchas cosas que tenemos que hablar como matrimonio, como pareja, ¿no? Y decíamos a mi esposa, ojalá todos como matrimonios, como familia, tuviéramos esa conversación, hermano. Y los invito, hermano, a que verdaderamente tomen un tiempito y piensen, porque la vida no es eterna. Piensen, si falta tu compañero, tu compañera, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Eso hablando en lo material. Ahora, hablando en lo espiritual, yo te pregunto, si el Señor te llamara hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? Si el Señor te llamara hoy, ¿cómo está tu relación con tu cónyuge, con tu familia, con tus hijos? Aún, ¿cómo está tu relación con el Señor de la fe? ¿Estamos andando en las cosas de Dios? ¿Estamos enfocados en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿O estamos simplemente viviendo la vida porque toca vivirla porque así es? No, hermanos. Nosotros necesitamos, hermanos, ordenar nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque dice el Señor, dice, porque vas a morir. No sabemos cuándo, pero vamos a morir. Entonces es mejor tener la maleta lista para cuando nos toque partir, coger la maleta y salir. Y no cuando nos tocó partir, entrar y buscar a ver qué hacer. No, debe estar listos nosotros, tanto en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en todo lo que podamos. Hermanos, ese mundo está muy difícil. Nosotros no podemos partir de ese mundo y dejarle los problemas a la familia. Ni tampoco podemos partir de ese mundo sin saber para dónde vamos. Necesitamos mantener en orden nuestra casa, nuestro hogar y nuestra vida espiritual. Ahora, si comparamos esta oración
del rey Ezequías, vemos que al igual que la oración del rey Josafat, tiene algo muy en particular, y es lo primero que hacen cada uno de ellos cuando escucharon la noticia. ¿Se recuerdan qué hizo el rey Josafat cuando escuchó la noticia que iba a ser invadido? ¿Se acuerdan? Pues les refresco mi memoria para que se acuerden. El rey Josafat humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar a Jehová. Eso es lo primero que dice. Cuando llegaron a él con la noticia de que iban a ser invadidos, él no se asustó y llamó al ejército del capitán. No, él lo que hizo fue humilló su rostro para consultar a quién, a Jehová. Hermanos, ¿qué hizo el rey Ezequías? Versículo 2. Dice que entonces él volvió su rostro a la pared y oró ¿a quién? A Jehová. Exactamente lo que hizo el rey Josafat lo hizo el rey Ezequías. Dice, volvió su rostro a la pared y oró ¿a quién? A Jehová. Y eso es algo que nos ha causado gran admiración a mi esposa y a mí. Hermano, todos los días nosotros tenemos un tiempo precioso después de que oramos como matrimonio, como familia. Nosotros estudiamos la palabra de Dios y meditamos y compartimos sobre lo que hemos leído. Y algo que nos ha traído inspiración, algo que nos ha movido a que tenemos que imitar, hermanos, es ver que todos los hombres que fueron usados por Dios no hacían nada sin consultarle a Dios. No hacían nada sin consultar a Dios. Lo primero que ellos hacían era consultar a Dios. Veamos todos los libros que David le preguntaba, Señor, ¿puedo ir a la guerra? Y el Señor decía, no vaya. El otro decía, Señor, ¿puedo hacer? No salga. Ellos consultaban a Dios. Y el Señor les hablaba y les respondía. Y créanme, hermanos, que nosotros lo estamos aplicando en nuestra vida. Y a medida que hemos aplicado en nuestra vida, hemos podido entender muchas cosas que están pasando hoy en día. Muchas cosas que estamos viviendo nosotros, muchas cosas que hemos vivido en el pasado, muchas cosas que hemos tenido nosotros que vivir. Hemos visto que si lo hemos consultado a Dios como lo hacemos ahorita, entenderíamos y entendemos por qué estamos comenzando. Les pongo un ejemplo muy claro. Como iglesia estamos orando por un lugar, por un sitio, por un salón, por un local. Dios no se ha movido por esa dirección. ¿Saben por qué? Porque Dios no es loco. Dios no nos va a llevar a un lugar a pagar 5,000 de renta cuando no reunimos ni 1,000 en ofrendas. Entonces, ¿cómo hacemos para pagar la renta? Hemos orado al Señor. Señor, dirígenos, Señor, muéstranos, Señor, llévanos, Señor, abre el camino. Y si Dios nos tiene ahí, todos dirán, pero el Señor no ha hecho nada. Créanme que se ha hecho. El hecho de estar hoy aquí, el hecho de que Giselle y Joao se mudaron de casa para una casa más amplia, más bonita, no es coincidencia. No es coincidencia. El Señor se está moviendo y se ha movido. Y hemos entendido, Señor, y yo le he preguntado, Señor, pero ¿por qué no tenemos un lugar donde congregarnos? Y Él nos ha permitido ver eso. Porque en su poder nos puede dar un templo de 3 millones. Váyanse ustedes los 4 que son al templo. ¿Y qué nos toca hacer a los 8 días? Salir corriendo porque no tengo ni siquiera cómo abrir las puertas. Entonces, hermanos, hemos estado orando y pensando y meditando. Y yo les invito, hermanos, hagan eso. Miren la palabra de Dios y den cuenta que ningún hombre de los que usó el Señor en los tiempos de la Biblia, ningún hombre hacía nada sin consultar a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día nos queremos dar de adelantados, de avispados, de inteligentes y queremos hacer las cosas por nuestro propio medio, nuestra propia cuenta? Ahora, veamos que Ezequías trató directamente con Dios y no con el hombre. Ezequías no buscó arreglar las cosas con Isaías. Ezequías no le pidió que Isaías intercediera por él. ¿Por qué? Porque él sabía de antemano que Isaías era solamente un mensajero de Dios. Él no podía sanarlo. Él no podía hacer nada a su enfermedad por más de que fuera el enviado de Dios. Ezequías sabía que tenía que ir directamente ¿a quién? A Jehová. Y Ezequías le hizo el favor de llevar el mensaje, pero él sabía que Ezequías no podía hacer nada. Ezequías sabía que Dios era el único que podía sanarlo, salvarlo.
Y por eso es que Ezequías dice que buscó a Dios en lo secreto, en lo íntimo. Hermanos, qué enseñanza para ti y para mí y para la iglesia el día de hoy. Yo pregunto, ¿a quién nosotros estamos buscando en la primera situación? ¿A quién tú buscas cuando tienes una necesidad, una situación difícil? ¿Qué enseñanza para la iglesia, para nosotros el día de hoy? ¿A quién estamos buscando? Lo digo porque hoy en día se ha puesto de moda que muchas personas consultan primero al profeta para saber qué decisión van a tomar, o simplemente asumen que tienen inteligencia y suficiente sabiduría para hacer las cosas según les parezca. Por eso lo digo, porque hemos entrado, hermanos, en una moda de que voy a consultar al profeta como cuando consultan las cartas o cuando consultan al brujo del tabaco a ver qué hacemos o por dónde cogemos. Pero no vamos a buscar a Jehová. O asumimos que somos tan inteligentes y tan superhéroes que podemos hacer las cosas que nos parezcan porque tenemos sabiduría y lo hacemos. Y no es así. Tú y yo dependemos en la totalidad de Dios. Por más fuertes e inteligentes, estudiosos que seamos, no tenemos la capacidad de hacer las cosas tan bien como hace Dios. Versículo 3 dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hermanos, acá encontramos tres acciones que el rey Ezequías resalta y queremos nosotros tener en cuenta para qué, para nosotros en nuestra vida, en sus oraciones. Primero, dice el rey Ezequías que le ruega a Jehová que haga memoria de que él ha andado delante de Dios en verdad. No le está reclamando ni le está echando en cara, le está rogando, dice la palabra de Dios, le ruega a Jehová que haga memoria que él ha andado delante de Dios en verdad. Lo segundo le dice y le ruega a Jehová que haga memoria que él ha andado delante de Dios con un corazón íntegro. Y tercero, le ruega a Jehová que haga memoria que él ha hecho cosas que le agradan a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos iniciar una oración así con estos tres elementos importantes? Yo pregunto nuevamente, ¿cuántos de nosotros podríamos iniciar una oración con estos elementos tan importantes? ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle, Señor, yo te ruego que haga memoria que yo he andado en tu verdad? No es andar en tu verdad cada 8 días cuando venimos a la iglesia. No es andar en tu verdad cada vez que hay un culto de oración. No, es andar, es continuamente, diariamente, andar en tu verdad. Ahora, para que entendamos esta oración mejor, necesitamos conocer un poco de la historia y del testimonio y del contexto de lo que es la vida del rey Ezequías. La Biblia nos indica a nosotros que muchos reyes que se hicieron antes de Ezequías hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, así como fue el caso del padre de Ezequías, el rey Acaz. Pero también nos narra que otros reyes también hicieron lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová, como es el caso del rey Ezequías en el libro Ezequías. Y vamos a mirar en el libro Segunda Reyes, capítulo 18, del 1 al 8, qué nos dice este libro. Primero nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Estamos hablando de la vida, del testimonio del rey Ezequías. Segundo, dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e inclusive hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Tercero, en el versículo 5 dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza y después ni antes de él hubo como él otro en todo el rey de Judá. Cuarto, el versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Quinto, versículo 7 dice, y Jehová estaba con él
y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Sexto versículo 8 dice: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificadas. Ahí podemos ver, hermanos, un medio recuento de la historia del rey Ezequías. Vamos a ver por qué este hombre, cuando oró, le dijo: Señor, acuérdate que yo he andado en tu verdad. Pero no solamente esto. Veamos lo que hizo y cómo lo hizo el rey Ezequías para establecer el culto en el templo. Segunda de Crónicas 29, volvemos al libro de Crónicas 29, en el capítulo 3 dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de su casa de Jehová y las reparó. ¿Cuándo las abrió? En el mes primero del año primero. O sea, que estamos viendo cuál era el verdadero interés del rey Ezequías. Dice la palabra de Dios: en el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. O sea, él llegó y se instaló como rey, y su prioridad no era armar el ejército, no era armar las murallas, no, la prioridad que él tenía. Dice que en el primer mes del primer año, él abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En el versículo 4 dice: e hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Hermanos, este versículo es importante. Veamos que cuando él se decidió reparar las puertas de la casa de Jehová y abrirlas, él no invitó ni a los gobernadores, ni a los políticos, ni a los periodistas para hacer la fiesta, la cosa. No, él dice que hizo venir a los que el Señor había escogido para ese trabajo que iban a hacer. ¿Cuál trabajo? Le dijo, versículo 5, y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario toda inmundicia. ¿Por qué llamó a los sacerdotes y levitas? Porque ese es el papel del sacerdote y levita: estar santificado para santificar la casa del Señor. Él no llamó ni a los políticos, no, él llamó a los que el Señor había escogido para su trabajo. Pero vemos que él le coloca primero una condición. ¿Qué le dice? Le dice: santificaos ahora y santificad la casa de Dios de nuestros padres. O sea, le está diciendo: si tú quieres ir a santificar, santifícate tú primero. Y debemos de tener en cuenta nosotros en nuestra vida eso. ¿Cómo queremos presentarnos ante Dios? ¿Cómo somos tan sinvergüenzas de pedir al Señor si ni siquiera estamos andando en santidad? ¿Cómo queremos nosotros, cómo pretendemos nosotros restaurar la casa del Señor, sus puertas, sus atrios, si no estamos en santidad? Y le dice Ezequías, le dice: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre. O sea, él está diciendo que tienen primero en santificarse. Versículo 6: porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Versículo 7: aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso y sacrificaron holocausto en el santuario de Dios. Cerraron las puertas, no permitieron que la gente tuviera más el beneficio de escuchar la palabra de Dios. Dice que apagaron las lámparas. La lámpara, que es la palabra de Dios. No había luz en ese tiempo, apagaron la lámpara de Dios. Pero dice el versículo 10, dice: ahora yo pues he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, no es el pacto que estamos acostumbrados a oír hoy en día. Pacte con el Señor, traiga 100,000 y el Señor lo va a multiplicar. No es ese pacto. No es el pacto en que venga, hermanos, traiga para acá sus diezmos, sus ofrendas y el Señor va a hacer su milagro. No, el pacto que él hizo con Jehová era que se iban a santificar ellos para santificar, ¿qué? La casa de Dios. Versículo 11, dijo: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, no solamente a mí como pastor, ha escogido a vosotros, a cada uno de ustedes. ¿Para qué?
para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis que incienso. Versículo 15. Dice, y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Este versículo 17 nos dice algo que debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Dice, comenzaron a santificarse ¿cuándo? El día primero del mes primero. O sea, cuando Ezequías tomó el reinado, dice, el día primero del mes primero. O sea, cuando él tomó su reinado, dijo, lo primero que vamos a hacer es santificarnos, ¿verdad? Y dice que a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Imagínense la cantidad de podredumbre que había en esa casa. Duraron los levitas y los sacerdotes 8 días purificando la casa de Dios. No llegaron a hacer un medio aseo así por encimita, no, ellos llegaron a purificar la casa de Dios y duraron 8 días. Pero lo más increíble es dice que en el día 16 del mes primero terminaron. O sea, en la primer quincena del reinado del rey Ezequías ya estaba la casa de Jehová que santificada. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la prioridad del rey Ezequías? Exactamente, honrar a Dios, restaurar su casa, abrir las puertas y comenzar a que la gente supiera y conociera a Dios. Yo te pregunto, ¿cuál debe ser nuestra prioridad el día de hoy? ¿Cuál es tu prioridad el día de hoy? ¿Seguir viviendo en el mundo por vivir y por vivir? ¿O tu prioridad del día de hoy es restaurar la casa del Señor? Abrir las puertas de su casa, restaurar tu corazón. 3 acciones que el rey Ezequías resalta en su palabra, en su oración. Primero dice, le ruega a Jehová que haga memoria de que él ha andado delante de Dios en verdad. Nos preguntamos, ¿qué es la verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de la verdad? Hermanos, y esta misma pregunta, ¿qué es la verdad? La encontramos textualmente tal y como está en las páginas de la Escritura. No sé si tú la has visto o no. Pero en las páginas de Escritura nos encontramos esta pregunta, ¿qué es la verdad? Si vamos a la historia, que cuando Jesús fue sometido a juicio por el gobernador romano Pilato, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36 en adelante, la palabra de Dios nos dice que Jesús, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para eso he nacido, y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de ¿qué? A la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. ¿Qué le dijo Pilato? Versículo 38. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? La idea pregunta, ¿qué es la verdad? Hermanos, y la respuesta era y es tan sencilla que si tan solo Pilato hubiera sabido que la verdad estaba delante de él, de sus ojos, hablándole, no había hecho esa pregunta. Porque Juan 1:14-6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en otras palabras, Ezequías fue obediente a la palabra de Dios, fue obediente al Señor. Por lo tanto, anduvo en su verdad. Por lo tanto, él podía decirle, Señor, mira, acuérdate que yo he andado en tu verdad. Dice Ezequías de segunda, dice que ha andado con un corazón íntegro. Ezequías anduvo delante de Dios con integridad de corazón. Eso significa que él era consciente que todo lo que él tenía, todo lo que él hacía, todo lo que él pensaba, todo lo que estaba a su alrededor le pertenecía a Dios. El rey no dejó nada ni nadie en su corazón que ocupara el primer lugar de Dios. Y eso es lo que demanda Dios de sus hijos hoy. Un corazón entero,
No un corazón a medias, un corazón compartido, no, Él demanda un corazón entero. No quiere que nosotros compartamos su lugar, su primer lugar, ni con nada, ni con nadie. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Ahora tengamos en cuenta, hermanos, que cuando pensamos en nuestras capacidades, escúcheme bien esto, cuando tú piensas en que tus capacidades pueden ayudar algo en la solución de tus problemas, entonces, hermanos, estamos relegando, estamos apartando a Dios a un segundo lugar en nuestra vida. Pero cuando yo pienso que mi capacidad puede actuar y obrar en el problema que estoy diciéndole, Señor, permiso, yo puedo hacer las cosas que tú no puedes hacer. Tercero, dice Ezequías, que él ha hecho las cosas que le agradan a Dios. Algo muy importante, hermanos, que nosotros necesitamos tener en cuenta es que Dios no valora nuestras obras, sino cuando reflejan lo mismo en nuestro interior. Todo lo que tenemos, todo lo que hagamos debe ir acompañado de una sincera y pura expresión del corazón. A Dios no estamos nosotros venderle un personaje. A Dios no estamos nosotros venderle una imitación. Dios valora nuestras obras, tus obras, solo cuando reflejan lo mismo en tu corazón. O sea, cuando vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo de corazón. Cuando vamos a hacer algo por un hermano, hazlo de corazón. No por el que dirán, para que me vean, para que piensen, no. Dios valora cuando las obras reflejan lo mismo en nuestro interior. Entonces, hermanos, hay tres cosas que le agradan a Dios. Primero, la actitud del corazón. Eso le agrada a Dios. La actitud del corazón. Primero Samuel 17 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Entonces, la actitud de tu corazón, eso le agrada a Dios. Cuando tú vienes a la casa del Señor, simplemente porque, ay, me toca ir, o me toca servir porque me toca servir, o porque voy a llamar a mi hermano, él está como por quedar bien, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada cuando nosotros hacemos las cosas con buena actitud. Voy a la casa de Dios porque voy a alabar su nombre, voy a recibir palabras, voy a compartir con mis hermanos, voy a leer la Biblia porque es el alimento espiritual para mí. Voy a llamar a mi hermano cómo se encuentra porque necesitamos saber cómo está él. Entonces, la actitud del corazón es una de las cosas que le agrada a Dios. ¿Cuál otra cosa le agrada a Dios? La fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es fe? Fe es estar convencido de lo que tú estás, a quien estás creyendo. Fe es creer que aunque yo no veo nada, el Señor está trabajando. Eso es fe. Aunque yo estoy perdido, no encuentro la salida, fe es saber que el Señor me lleva de su mano. Y nosotros hemos vivido como matrimonio, como ministro del Señor. Hemos andado simplemente porque el Señor nos ha llevado, pero no sabemos por dónde. Entonces, otra cosa que le agrada a Dios es la fe. Lo tercero que le agrada a Dios es de que el agradecimiento, ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Estás agradecido tú con lo que tienes? ¿Estás agradecido tú con lo que eres? Pues déjame decirle que yo sí estoy muy agradecido con Dios por haberme creado como me creó. Con defectos, errores, de todo, pero estoy agradecido con Dios porque Él me creó. Estoy agradecido con Dios por lo que Él me da a diario.
por lo que me lleva a donde me lleva a diario. Estoy agradecido por Dios porque puedo respirar, puedo moverme. Tengo dificultades, sí, como todos tenemos, pero estoy agradecido porque su palabra dice que tendremos dificultades porque Él estará con nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros como creyentes y cristianos, cuando elevamos una oración a Dios, por qué viene el de elevar la oración y el agradecimiento? ¿Por qué venimos a Él a reclamarle? ¿Por qué venimos a Él a pedirle como si fuera obligación de Él complacer nuestras necesidades? Entonces, hermanos, tres cosas: la actitud del corazón, la fe y el agradecimiento. Y dice, y termina diciendo, y lloró Ezequías con gran lloro. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cuántas oraciones nosotros hacemos en oración? No es simplemente decir, Señor, buenos días, gracias por me fui. No, Señor. Es entregarle el corazón a Dios, sacar tiempo, entender que es una conversación entre Dios y tú. Y vemos los resultados de esto, que Dios escucha nuestra oración, nuestro clamor, y exactamente lo que hablamos del rey Josafat. Veamos lo que dice que Dios escucha nuestro corazón. Entonces, el primero de todos los beneficios que tenemos nosotros con Dios es la seguridad que si andamos en rectitud, que si andamos en santidad, que si andamos en su voluntad, la misma Biblia nos enseña que Dios escucha el clamor en cualquier momento del día. Hermanos, y eso hablamos con mi esposa. Nosotros debemos de aún de cambiar la manera cuando oramos por alguien. Porque dicen a mí, ay pastor, que me invito que por favor oremos por ese matrimonio porque se van a separar. Pero es que este hombre tiene 4 mujeres, es un borrachín. No, ese hombre no, es que, mejor dicho, yo no puedo llegar allá y decirle, Señor, bendice a este hombre. ¿Cómo lo va a bendecir si es un pecador? Y esa es la costumbre de nosotros. Llegamos, Señor, bendice a este hombre, Señor, levántalo, prospéralo, lo fructifica, lo hazlo, y súbelo, bájalo. Pero ¿cómo le pedimos a Dios que bendiga a un pecador? ¿Qué le debemos de pedir? Misericordia. Pedirle que lo restaure. Pedirle que la palabra de Él llegue a su corazón antes que llegue cualquier bendición física y material. Entonces nosotros debemos, hermanos, entender aún que nosotros necesitamos saber orar. ¿Por qué? Digo esto, vea. Hoy en día hasta un perico ora. Yo he visto videos por ahí a los loros orando, ¿verdad? Y hasta un loro ora. Y cuando nosotros nos acercamos a él y decimos, ore, orar no es más en hablar con Dios, es verdad, orar no es hablar con Dios. Pero tú y yo, como creyentes maduros que somos, sabemos que no podemos orar como un perico. La misma palabra en Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces, el que está orando por orar como un perico, él está pidiendo ¿para qué? Para sus deleites, para sus placeres, para su vida. Y tú y yo como creyentes necesitamos saber entender que nuestra oración no puede ir con palabras huecas y así al viento. Necesitamos saber que necesitamos del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a pedir como que lo que nos conviene en la voluntad de Dios. Hermanos, eso es importante que lo entendamos. Aún tu oración diaria y mi oración diaria, ¿cómo está antes? Estamos en la capacidad de venir hoy a reclamarle a Dios un nuevo empleo, a reclamarle a Dios una nueva casa, a reclamarle a Dios un nuevo carro. ¿Saben dónde estamos viviendo como estamos viviendo? ¿O podemos llegar a Dios en humildad y recordarle, Señor, yo he andado en tu verdad, yo tratando en tu verdad, pero no es por la necesidad, sino porque en realidad has andado en verdad. Dios escucha nuestro clamor. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. Pero veamos cuál fue la respuesta de Dios, porque todo eso está muy bonito y lo tratamos de entender, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Segunda de Reyes 24:7. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ¿hasta dónde iba Isaías? La mitad del patio. Prácticamente habló aquí con Ezequías, dio la vuelta y llegó ahí.
no andó 10 pasos. Y dice la palabra de Dios que vino palabra de Dios a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y no solamente eso, sino que dice, le da la ñapa, le da el encime, porque Ezequías simplemente está pidiendo sanidad, pero le dice, dice, y te liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y dijo Isaías, tomad masa de hígados, de higos, y tomando la masa la pusieron sobre su llaga y sanó. No sé a ti, hermano, pero a mí esta palabra verdaderamente me confrontó. Vamos a llevar nosotros en el Evangelio 20, 30 años. Pero necesitamos renovar, esa es la palabra de Dios, nuestro pensamiento todos los días. Necesitamos renovar nuestra oración, necesitamos renovar nuestra relación, necesitamos renovar prácticamente lo que dijimos antes, necesitamos nacer de nuevo. Porque nos hemos acostumbrado a vivir una religiosidad. No hemos acostumbrado a vivir lo que otros hablan, no lo que la palabra de Dios habla. No hemos acostumbrado a que hemos escuchado, no, levántese, proclame, reclame, exija, pida, porque Dios está obligado a hacerlo. Y no, eso es falso. Yo quiero decirle hoy a la iglesia y a los grandes predicadores que están enseñando eso, que están enseñando una ¿cómo llamaría eso? Una falsa doctrina. Porque en ningún momento tú ni yo tenemos el derecho de pararnos ante Dios a reclamar nada. La obligación tuya y mía es vivir los mandamientos de Dios en santidad, obediencia y agradecimiento. Hermanos, oremos al Señor y pidámosle que Él nos muestre cómo está nuestra oración, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está verdaderamente nuestra vida como creyentes. Y es tiempo, estamos a tiempo todavía de hacer un stop, hacer un alto y comenzar de nuevo. Volvamos a ¿qué? A la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por esta palabra de Dios que has traído, Señor, allá a tu casa, Señor. Gracias, Dios, porque aún esta palabra, Señor, a mí, Señor, me exhortó, Señor, me enseña, Dios, Señor, y necesitamos, Dios, colocarla en práctica, Dios. Necesitamos, Señor, sacar de nuestra vida, Señor, todos los ídolos, Señor, Padre, Señor, que hemos levantado, Señor, toda la falta de doctrina, Dios mío, Señor, todas las falsas enseñanzas, todas las costumbres, Dios mío, aún sacar de nuestra vida, Señor, la comodidad en que vivimos, Señor, Padre. Necesitamos, Señor, volvernos a ti, Señor, en cuerpo, alma y en espíritu, Señor. Padre, clamamos, Señor, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, nos muestre, Señor, Padre. Que tu Espíritu Santo nos revele, Dios de los cielos, Señor, cómo y dónde y qué debemos hacer, Señor, nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres Dios de oportunidades, Señor. Y hoy como iglesia, Dios mío, Señor, pedimos perdón, Señor, porque realmente no hemos entendido, Señor, que el tiempo que llevamos como creyentes, como cristianos, es tiempo, Señor, que debemos de tener aún nuestra oración de diferente manera, Señor. Una oración que podamos basar, Señor, en nuestro testimonio, Señor, en nuestra manera de andar contigo, Señor, Señor, en lo que verdaderamente hemos hecho que te agrade, Señor. Porque cómo, Señor, podemos pedirte y exigirte, Señor, cuando andamos en pecado, Señor. ¿Cómo podemos venir a ti a orar, Dios mío, por alguien que anda en pecado, Señor? A pedir bendición, Señor. Necesitamos, Dios de los cielos, Señor, es que tú nos ayudes, Dios mío, a discernir, Señor, Señor. Y que podamos, Dios mío, cada mañana que nos levantemos, Señor, antes de pedir bendiciones, pedamos misericordia, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, colocamos este día en tus manos, en el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén.